¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Soy el licenciado en Ciencias de la Comunicación, el maestro Juan Medina, para la banda Juanelo. Hoy lo que vamos a ver, vamos a estar viendo, cabe la redundancia, vamos a empezar con esta sesión número 5. Vamos a ver un tema en la cual todos hemos visto desde pequeños, todos hemos escuchado, todos nos han contado, nuestros padres, nuestros abuelitos, nosotros mismos hemos realizado esta acción, este género narrativo en el cual nos hemos encontrado inmersos, ¿ok? De igual forma, este género narrativo, ¿cuál es? Es el cuento, ¿ok? Este subgénero narrativo, perdón, que es el cuento, nosotros lo hemos escuchado desde pequeño, lo hemos practicado, lo hemos analizado, nos hemos divertido, nos hemos dormido con este tipo de práctica que realizan hacia nosotros. Lo importante es que podamos diferenciar qué es, qué elementos tiene y sus características. Se podría confundir con el mito, con la leyenda. Sin embargo, tiene diversas características que hacen o generan una cierta diversidad con este tipo de elemento o subgénero que estamos manejando, ¿ok? Pero primero que nada, ¿qué es el cuento? Un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio real, con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. De igual forma, otro elemento que podemos encontrar en el cuento, o de un modo más coloquial, también se habla de cuento para referirse a una mentira, excusa o historia inventada. Del mismo modo, un cuento es un enredo, chismes. Aquí es más que nada cómo podemos catalogar de manera coloquial lo que podríamos identificar como el cuento. ¿Cuáles son esas características que nosotros podemos identificar de un cuento? Primero que nada, sin embargo, una de esas características, aunque la historia de cuentos son muy variadas y tocan múltiples temas, comparten ciertas características comunes en los cuales podemos identificar que es un cuento netamente, ¿ok? El cuento tiene una estructura central vinculada a un protagonista. Y además, en los cuentos se evitan las tramas múltiples que sí existen en la novela. En la novela ya es un texto de mayor bagaje cultural, o sea, no cultural, pero ya tiene más elementos que lo hacen más extenso. Y otra de las que podemos encontrar, otra de las características son que las acciones suelen ser ubicadas en tiempo y en espacio desde el inicio. Por ejemplo, había una vez que un rey que vivía en un castillo encantado. Aquí si estamos dando cuenta, le estamos dando una ubicación, un espacio y en qué tiempo se está generando este cuento, ¿ok? No necesariamente, pero sí es como se empieza relativamente lo que serían los cuentos como tal. Es ficticio, si bien un cuento puede estar basado en hechos reales, su narrativa, siempre apunta hacia lo fantástico. Cada acción desencadena una consecuencia. Todo lo que se hace, todos los hechos llevan alguna consecuencia. Toda acción corresponde a una reacción en lo que se corresponde a los cuentos. Los personajes principales deben resolver problemas o superar pruebas difíciles para poder lograr su objetivo. Existe uno o varios personajes clave que son esenciales para que el protagonista pueda superar sus pruebas. El hada que ayuda a la princesa, el animal que indica el camino a seguir, etcétera, ¿no? Esos son estos personajes clave que ayudan al personaje para que pueda superar todos los inconvenientes que se puedan llegar a presentar. Deben ser breves, esto es importante porque si ya nos vamos extendiendo, ya podría desencadenar en otras características y en otro subgénero narrativo. Recordemos que nosotros estamos en el cuento. Deberían ser leídas de principio a fin como una estructura única. Al ser narraciones breves y con una estructura básica, si se leen por fragmentos, se pierde el efecto que la historia debería generar. Recuerden, esto generalmente va
con las características de principio a fin. Es diverso. Por ejemplo, una novela podemos estar leyendo por capítulos, entonces no pierde la esencia del mismo, no pierde la esencia de la historia si se lee paulatinamente en el caso de la novela. Sin embargo, en cuestiones del cuento, si nosotros queremos hacer esta misma práctica, empezar a leer paso a paso o tomar nuestro tiempo, no vamos a perder, vamos a perder el contexto en el cual se está manifestando o se está manejando esta historia, ¿ok? Aquí mencionamos, aquí en esta imagen, las características del cuento. Ficción, aunque puede ser inspirarse en hechos reales. Un cuento debe, para funcionar como tal, recortarse de la realidad. Aumentar, el cuento tiene una estructura de hechos entrelazados, acción, consecuencia, es lo que les mencionaba, en un formato de introducción, nudo y desenlace, que eso vamos a ver más adelante, ¿ok? Una línea argumental, a diferencia de lo que sucede en la novela, en el cuento todos los acontecimientos se encadenan en una sucesión de hechos, es lo que les mencionaba. Las características, o otras de las características del cuento, que son narraciones breves, en prosa, de hechos inventados, aparecen pocos personajes y con argumentos muy breves. Por su origen podemos distinguir dos grandes grupos de cuentos, los populares y los literarios. Los populares podemos catalogarlos que son anónimos y de transmisión oral, a diferencia de los literarios, que son por un autor reconocido y su transmisión es escrita, ¿ok? Es la manera de cómo vamos a poder identificar cuáles son los dos grandes grupos de cuentos. Los elementos de un cuento, podemos observar el siguiente diagrama. En los elementos del cuento podemos ver estos puntos que sería la acción, la atmósfera, el ambiente, el tema, los personajes, asuntos y el narrador que cuentan con este cuento, ¿ok? Esos serían los elementos que vamos a conocer. Y en primera instancia están las acciones del cuento, es decir, el argumento, el tema central sobre lo que gira la trama de la historia. Existen muchísimos temas en los cuentos, pero normalmente todos ellos tienen una finalidad crítica, reflexiva, didáctica, etc. Los cuentos suelen tener una intencionalidad comunicativa por parte del autor. Por algo está realizando este cuento, está criticando, está tratando de enseñar algo, está tratando de reflexionar sobre un tema. Esto es el punto o un elemento de lo que conlleva el cuento. Los personajes del cuento son los encargados de protagonizar la historia. Suelen aparecer en menor cantidad que en la mayoría, ya que la extensión y la naturaleza del cuento así lo requieren. Todos estos personajes suelen ser arquetipos de la sociedad y sirven para que el autor pueda expresar su idea o mensaje. ¿A qué está refiriendo? A cómo se refleja la sociedad en la cual estamos viviendo. Algún personaje, si es rico, si es fuerte, si es pobre, todo lo que conlleva en sí los personajes y su característica para que podamos desencadenar lo que sería el cuento como tal. El siguiente punto es el narrador. Existen diferentes tipos de narradores en los textos de ficción, dependiendo del que se escoja. La historia tiene una esencia u otra. Por ejemplo, si estamos ante un narrador en primera persona, la historia que leeremos es la visión subjetiva del protagonista, lo que el personaje está viviendo los hechos, su propia experiencia. En cambio, si es omnisciente, nos encontramos con otra voz más objetiva que explica desde fuera los hechos que va a pasar. Veamos cómo el personaje va contando los sucesos sin tener estas experiencias previas o estas experiencias con los presencial, ¿no? De manera más objetiva. También es uno de los elementos del cuento, el ambiente o contexto más importantes. Aquí incluiremos temas como el tiempo, el espacio, el contexto social o político, en qué atmósfera nos estamos manejando, qué contexto estamos utilizando. Nos ayuda a situar la historia y a comprender mejor la evolución del trama y de los personajes. Ese sería el ambiente o el contexto en el cual se está narrando esta historia. El desenlace. Es esencial cuidar el desenlace de un cuento para que el mensaje llegue de forma eficaz, para que sea sorprendente y llamativo.
Contar con giros inesperados en la trama es algo esencial para que el contenido del cuento llegue bien al receptor del texto. Algo que llame, que cautive, que nos haga reflexionar, que nos dé el punto central del desenlace. Eso es lo importante, contar con giros inesperados, todo lo que conlleve a un desenlace que llame la atención. Y las partes de un cuento. Las partes de un cuento, como historia o narración, comprende una serie de acciones con uno o varios personajes desde un contexto histórico, físico y en ocasiones sin especificar. Es lo que les mencioné anteriormente con los elementos del cuento. De una forma genérica, se ha establecido una estructura común en tres partes. Si bien es cierto, ya sabemos, ya habíamos visto los diversos elementos, ahora vemos cómo se divide este cuento. Y de forma genérica se ha establecido una estructura común en tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? El comienzo, el nudo y el desenlace. Y aquí vemos especificado estas tres. El comienzo es el inicio de la historia, donde se presentan los personajes y la situación en la que habitualmente se produce un desequilibrio o elemento de ruptura que desencadena la trama. Es donde comienza, donde inicia. El nudo es la parte central del relato, donde se plantea el conflicto, la trama y los personajes llevan a acciones inesperadas. Y el desenlace supone el cierre del relato, en ocasiones restableciéndose al equilibrio inicial y concluyendo con una nueva situación. En las fábulas la historia termina con una moraleja, pero en este caso no es una moraleja, es un cuento. Y para recapitular y podamos analizar más detallada cuáles son, recapitulamos. La estructura de un cuento se divide en tres: introducción o exposición, nudo o desarrollo y desenlace. En la primera presentan los personajes y la situación inicial. Aquí es donde conoceremos qué personajes son, qué características tiene, en qué ambiente estamos, quiénes son estos personajes desde el nombre. Vamos a conocer el contexto en el que estamos narrando esta historia. Aquí estamos presentando todos los elementos que conllevaría el cuento que estamos expresando. Seguido al nudo o desarrollo. Presentan los sucesos, cómo se van desarrollando hasta llegar al clima y el punto culminante. En este nudo desarrollo, aquí ya no vamos a conocer, ya nos hemos presentado a todos los diversos personajes. Claro que se pueden agregar uno u otro personaje en el cuento. Sin embargo, aquí vamos a empezar hechos o sucesos. Tiene que ir a la casa de la abuela, va a buscar, ya sembró sus semillas y está creciendo un árbol y ahora va a subir a ver qué situación se está presentando. Va a conocer a los 7 enanitos. Bueno, aquí vamos contando, vamos a ver qué sucesos nos van a llevar a el punto más álgido de la historia. Y por último, el desenlace presenta la solución a los conflictos de acción. Aquí ya conocimos a los personajes, ya nos llevó al punto más alto, de mayor trama, de mayor fuerza. Y ahora lo que vamos a hacer es las soluciones. Va a parecer que ya no tiene solución o problemas muy complicados, y aquí en el desenlace puede dar un giro completamente, o la manera de cómo vamos a desencadenar para tratar de solucionar o para solucionar totalmente los conflictos que se hayan presentado durante el cuento. ¿Ok? Así es como está dividido en estas tres etapas, o la estructura de un cuento en estos tres elementos. Ok, chavos. Bueno, entonces este fue el tema del cuento. Ya en unos momentos más, o en un segundo más, le estaré mandando su actividad. Ya no deberían tener ningún problema en Classroom. Yo sé que se han presentado estos problemas, pero ya en la administración de la escuela, a cargo de la licenciada Fabiola Salavarría y el licenciado Ezequiel Pérez, nos han hecho una limpieza de Classroom muy amablemente. Entonces ya no deben tener ningún inconveniente para poder subir las actividades. Entonces en un momento ya más les subiré esas actividades para que no tengan ningún inconveniente y me las puedan entregar. Ok, chavos, espero que se encuentren bien. Yo sé que no nos hemos podido ver personal. Cada vez que nos vemos, se los repito, ya los extraño y les mando un saludo. El maestro, su amigo y profesor, el maestro Juanelo.
Que estén bien, chavos. Les mando un saludo. Pórtense bien.